estás? Te doy la bienvenida una vez más a Reflexiones con Jimena y hoy continuando con nuestro magnífico Señor, habiendo recorrido el quién es Él, el divino, el hombre, el divino que nos comprende a nosotros como humanos y el hombre que nos da las promesas y lo que Él tiene para nosotros para llegar a ese carácter divino. Luego miramos esa obra magna de la expiación, donde nosotros somos limpios de pecado, donde Él lleva nuestros pecados y somos absueltos. Y hemos mirado también lo que Él vino a hacer. Miramos la salvación que todos conocemos, de la cual tú estás disfrutando, y nos deleitamos unos 3 o 4 mensajes o enseñanzas de estas aquí en Reflexiones con Jimena acerca de la santificación, el gran santificador. Creo que para Él es muy importante porque es a través de la santificación donde su carácter divino se demuestra en nosotros y donde estamos equipados para hacer su obra. Y hoy vamos a continuar con este recorrido maravilloso en este libro tan lleno de carne, tan lleno de información que la verdad es imposible darla toda aquí a través de este medio. Me encantaría que si tú estás interesado en seguir creciendo en el conocimiento del Señor, compraras el libro. Ahí están las pantallas, Nuestro Magnífico Señor, por Frank J. Tyndall. Y eso sería maravilloso para que conocieras tanto detalle de la obra redentora, de la obra santificadora y de la obra magna, su misión y su deseo aquí en la tierra, que es formar la iglesia. Y de eso se trata nuestro estudio de hoy. Hoy vamos a mirar lo que Él vino a hacer a nivel general, al mundo. Miramos la salvación y la santificación como parte personal e individual de lo que Él vino a hacer, pero vamos a mirar su plan, su misión, su objetivo divino para el mundo, para la tierra. Y eso se llama la formación de la iglesia. Y esto, ¿cómo lo vemos? Lo vemos a través de su muerte y resurrección. Él nos dejó 3 años de vivencia, 3 años de enseñanza, pero también nos dejó una marca indudable y también en la cual nuestra fe se fundamenta y se llama la resurrección. Después de su muerte, cuando Él pasó al Gólgota, luego fue a la tumba y la dejó vacía cuando resucita, es cuando Él deja la marca y el sello final de su divinidad y de su poder. ¿Por qué? Porque resucitó. Porque después de resucitar, Él tuvo más o menos 40 días en ese periodo entre su muerte y resurrección al día de Pentecostés, que son 50 días. Él vino y tuvo esos 40 días más o menos de enseñanzas y de compartir en las apariciones que se le hizo durante ese tiempo a los discípulos. Y ahí es donde podemos ver cómo claramente en ese tiempo que era un tiempo limitado, después de sus 3 años de ministerio, después de su acto más sublime y sobre todo que puso sello de su divinidad, como dije anteriormente, es que en ese tiempo de enseñanzas a los discípulos, Él se enfocó en dejar claro su misión, su gran deseo y objetivo, y es la formación de la iglesia. Yo quiero que me acompañes, por favor, número 1, algunas citas y sobre todo algunos puntos de enseñanza que van a ser importantes que entendamos, porque yo te voy a decir de esta manera: tú eres salvo, tú eres nuevo hombre, estás viviendo de los beneficios de la salvación y de la redención de esa expiación, pero hay algo más, no solamente la santificación, sino que ahora vamos a seguir las pisadas de Jesús, vamos a ser obedientes. Es imposible que nosotros creamos en la salvación, en la vida eterna y que Jesucristo murió por ti y por mí para perdón de pecados y no creamos en el plan que Él vino a hacer aquí a la tierra. Y ese plan es la multiplicación y la salvación de toda la humanidad. ¿A través de qué? A través de ti y de mí. Y de eso se trata la formación de la iglesia, de eso se trata el que el Espíritu Santo haya sido derramado con poder a los discípulos y que hasta el día de hoy el Espíritu Santo sea vigente. Así que acompáñame a este recorrido y vamos a mirar esta primera cita en Mateo 16, versículo 8, y dice así: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. En esta cita vamos a estandarizar o estipular claramente que el Señor Jesucristo, cuando Pedro, como ese discípulo un poco altivo, un poco lleno de defectos personales, primero le dijo que era el Mesías y luego le dijo que no muriera y fue reprendido. En esa historia, cuando él reconoce que Él es el Señor, ahí el Señor Jesucristo le dice a Pedro
que esa realidad, o sea, esa revelación de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, ahí entonces sobre esa realidad es que él iba a fundar la iglesia. En la realidad de que Jesucristo vino a la tierra, que él es el mismo Dios encarnado. Entonces vamos a mirar toda esa realidad que dice el Espíritu Santo, pero sobre todo vamos a mirar que ese tiempo de ese caminar de Jesucristo resucitado con los discípulos, esos cortos 40 días, el que vino a hacer énfasis. Y esto va a ser importante que tú lo entiendas para que cuando leas la Biblia, al final de cada libro de los evangelios, y en Lucas, en Mateo, en Juan, tú puedas entender que los últimos momentos de esos capítulos, ya con Jesucristo resucitado, tiene que ver mucho con el verdadero objetivo y final objetivo de la obra redentora del Señor Jesucristo. Y dice que lo que él pudo, según el libro, lo que él vino a hacer y a enseñar para los discípulos continuar, fue dar una prueba indubitable, o sea, sin duda, de que él estaba vivo. O sea, que el hecho de la resurrección era real. ¿Por qué? Porque recuérdate que nosotros, nuestra fe como creyentes, la sustentamos en la fe y en la certeza de la resurrección. Eso es lo que confirma nuestra fe. Sin resurrección, estaríamos creyendo como otros que creen en hombres que murieron y ahora están abajo de la tierra, desaparecidos. En cambio, en nuestro caso, nosotros creemos en un ser divino que resucitó y ahora vive y está sentado a la diestra del Padre. O sea que cuando él vino en ese tiempo, él vino a dejar evidencia clara a nivel de los que estaban vivos, pero para dejarlo en la historia. ¿Para qué? Para que nosotros, así como por fe creemos para salvación, también creemos para justicia en la resurrección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso solamente va a poder entrar a nuestra mente y a nuestro corazón a través de la fe, de lo que está escrito en la palabra y todas las evidencias que históricamente están escritas en la Biblia acerca de que él estuvo. Caso tan simple y tan claro como fue la historia de Tomás. Por eso hay que tener cuidado con esa pequeña desviación de Tomás cuando él en la primera aparición, esto está escrito en el libro de Juan, en el capítulo 20, en la primera aparición, Tomás viene y dice a sus discípulos y compañeros que le dieron testimonio que habían visto a Jesús resucitado, y dijo, no, hasta que yo no vea sus huellas en las manos y en su costado, yo no voy a creer. Cuando en la segunda aparición que hace el Señor Jesucristo a sus discípulos, sin estar la puerta abierta, se aparece en medio de ellos y Jesús lo confronta y le dice, tócame, pasa tus dedos por mis manos y por mi costado y cree. Y le dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Y esos somos nosotros, bienaventurados. Así que, ojo, la prueba de lo que el Señor Jesucristo quiso dejar en nosotros para mantener nuestra justificación delante de Dios es esa resurrección que está evidenciada y que la podemos sentir hoy en día porque Él se siente vivo y que está con nosotros. La segunda parte que Él quiso dejar aclarar en ese camino, en ese tiempo que estuvo con los discípulos durante su tiempo de resurrección antes de la ascensión, es que Él enseñó a interpretar las escrituras acerca de sí mismo en el Antiguo Testamento. Obviamente en esa época todavía no existía el Nuevo Testamento, pero Él en ese caminar y en ese compartir, como lo vemos en la palabra ahí mismo en Juan 20, Él quiso dejarle a los discípulos quién era Él en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, para dejar evidencia una vez más que Él es real. Finalmente, y los dos últimos que nos competen al tema de hoy, en ese camino Él vino también a preparar a los discípulos para que recibieran el Espíritu Santo. Él a sí mismo daría y les dejaría saber que era necesario que ellos recibieran el Espíritu Santo para poder culminar, y esta es la segunda parte, la tercera parte de su propósito, y es poder culminar su plan, su misión, y era la creación de la iglesia. Era imposible que la iglesia fuera formada por los discípulos en esa época sin la participación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, como vemos en la historia, ellos iban a pasar por pruebas, por vicisitudes. Era imposible entonces que sin el investimiento del poder del Espíritu Santo ellos hubieran permanecido firmes para testificar. Ahora vamos a mirar las citas, pero
lo que quiero dejarte aquí muy claro es que el Señor Jesucristo, en el momento en que Él resucita y que nos empieza a dejar a nosotros o a través de los discípulos, pero para nosotros el día de hoy instrucción, es una instrucción clara y directa acerca de la necesidad del Espíritu Santo para poder continuar su obra. Acompáñame y vamos a mirar el capítulo 20 de Juan desde el versículo 19 y vamos a ver cómo no solamente Él confronta a Tomás, sino también cómo nosotros hoy tenemos un llamado a través de esa palabra dejada en ese tiempo. Dice así: llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. En esta parte es donde vamos a estar trabajando, y es una parte muy importante y revelatoria precisamente de ese milagro. ¿Por qué un milagro? Porque ellos estaban reunidos, ya sabían que había resucitado, lo habían escuchado, pero aquí es donde el Señor se revela y les dice exactamente, les dice 2 veces encomienda su paz. ¿Para qué? Para que dejaran el temor, para que no se sintieran solos, para que vieran que Él estaba vivo y que Él estaba ahora con ellos antes de ascender. Pero habiendo confirmado sus corazones, el Señor Jesucristo les dice: como el Padre me envió. ¿Cómo lo envió? Lo envió a hacer su obra, lo envió a serle obediente a lo sumo, lo envió a vivir una vida que modelaba carácter, que modelaba amor, que modelaba paz y sobre todo una vida que amaba al prójimo y que hacía la obra de Dios. Él les está diciendo: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Estos eran los discípulos que vivían con Él. Esos eran aquellos que estuvieron esos 3 años aprendiendo de Él mano a mano. Pero yo creo que hoy en día, y estoy segura, que todo aquel que ha sido salvo, todo aquel que ha experimentado el amor de Jesús y del Padre a través de Jesús, estamos así junto con Él. Y Él nos hace esa misma invitación. Pero ojo que ahí viene, y en el siguiente versículo leámoslo, lo que te confirma y te da seguridad de que sí se puede, que vamos a lograrlo. Y dice: y sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes ustedes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Aquí hay un comisionamiento directo y muy claro. En esa primera aparición que el Señor se presenta a ellos y los encomienda. Pero lo más maravilloso es que no los está dejando solos. Les está diciendo, les está dando, les está soplando de Él mismo al Espíritu Santo. Esto fue en Juan. Ahora vamos a mirar algo que va a pasar en Hechos, pero en este Hechos es cuando Él les da una orden directa. Hechos capítulo 1 versículo 8 y les dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si miráramos los versículos anteriores, Él les da una orden y una instrucción directa, y es que esperen en el aposento alto. En el aposento alto tuvieron que estar ellos reunidos, y dice la palabra que estaban unidos, unánimes, en un mismo espíritu. No estuvieron un día, estuvieron aproximadamente 10 días más o menos, dicen los historiadores, donde ellos estaban orando y esperando en obediencia a la promesa del Espíritu Santo. Ellos estaban a la expectativa del cumplimiento de algo que su Maestro, su Señor, su Salvador, el resucitado, les había dicho. Entonces, estamos hablando que Él vino a formar la iglesia. Y yo les estoy aquí atrayendo lo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es imposible que la iglesia exista sin el poder del Espíritu Santo. Él es el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Él es el que nos guía al Padre. Él es el consolador. Él es el que nos da o nos guía toda verdad. Él es aquel que nos da fuerzas y poder.
Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos ser humildes, no solamente para aceptar que necesitamos a Dios, sino para darle sí. Él es el que nos da la fe salvadora. Asimismo, Él nos da también el poder entender, el conocimiento y la revelación para recibir la palabra y que la palabra pase por la mente y se atraviese el corazón y haga toda la obra sobrenatural y milagrosa que la palabra de Dios puede hacer. Entonces, el Espíritu Santo es el ingrediente indispensable y primordial para que hoy en día la iglesia exista y, ojo, que continúe existiendo. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque hoy en día el Espíritu Santo lo hemos diluido dentro de la iglesia. O tal vez hay creyentes que dicen, no, eso es para el pastor, para los ministros. Eso es para aquel que pasa tiempo y horas orando. Déjame decirte que el Señor Jesucristo dijo que Él a eso vino. Que para eso era necesario que Él se fuera, para dejar al Consolador. No es algo exclusivo de los que estamos sirviendo a Dios. Es más, servimos a Dios y hacemos su obra porque lo tenemos a Él. No porque servamos o estemos dando acciones y obras para el Señor, es que tenemos al Espíritu Santo. No, es que gracias a que lo tenemos, es que podemos hacerlo. Gracias a que Él habita en nosotros, el Espíritu Santo, es que yo estoy aquí parada delante de una cámara, he preparado un estudio, he entendido y me atrevo, no porque yo soy muy picuda y que me guste hablar, no, o que por ejemplo la pastora que nos da palabra y revelaciones tan tremendas y cuando ora hay una palabra directa para el pueblo, que se hace que porque nosotros podemos, no tiene nada que ver con el ser humano, no tiene nada que ver con las capacidades operativas e intelectuales de la persona. Tiene que ver que nosotros podemos servir gracias a que Él está en nosotros. Y ese mismo Espíritu Santo que forma la iglesia y que nos está manteniendo aún vivos después de 2020 años después de su fallecimiento, entonces aquí seguimos. ¿Por qué? Por su poder. Es su actividad. Déjame leerte en Juan 14:26 lo que dice. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Imagínate. Y esta es una de las poquitas promesas. Por allá en otra palabra dice aún todavía más de que Él gime o Él clama por nosotros con gemidos indecibles cuando nosotros no sabemos ni qué pedir. Hasta nos ayuda en nuestra necesidad o en nuestra incapacidad. Entonces es nuestro maestro, el que nos enseña, obviamente, el que nos aclara las cosas, el que nos da sabiduría, el que nos consuela cuando hay dolor, cuando hay pena, es a través del Espíritu Santo. O sea que nosotros somos la iglesia y somos la iglesia que ha sido no solamente salvada y santificada a través de la obra redentora del Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo, sino que también es el Espíritu Santo el que nos capacita para poder hacer su obra. Por lo tanto, es claro que en la historia del Nuevo Testamento podemos ver un recorrido y una clara línea. Y esa línea es que es necesario que todo creyente, así como el Señor Jesucristo, vaya desde el camino al Calvario, vaya a la tumba. Y de la tumba la deje vacía. ¿Para qué? Para que pueda estar luego en ese renacer a través del Espíritu Santo. Vamos a mirar una cita que me parece fascinante porque es donde el Señor nos confirma que nosotros tenemos ese mismo poder. Y si tú la recibes como revelación, vas a poder darte cuenta que, así como lo dice en la palabra, que para el que cree, todo lo es posible. Pero aquí no lo está diciendo específicamente cómo. Dice en Romanos 8, capítulo 8, versículo 11, dice: y el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, vive en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¡Wow! Ese poder que hizo que un hombre que fue lacerado, que no quedó belleza en él, que le gastaron o le sacó hasta sus últimas gotas de sangre,
ese mismo poder que resucitó a ese hombre y luego lo levantó y lo llevó al Padre, está en usted y está en mí. Esto es una verdad y lo tenemos que creer, porque es a través del Espíritu Santo, dice que Él vivificará nuestros cuerpos mortales, porque necesitamos que la vida del hombre creyente se levante a hacer testimonio en la calle, en el H-E-B, en el car wash, en la tienda de repuestos del carro, con el mecánico, con el pintor, en tu casa con tus vecinos. El hombre creyente debemos de testificar de manera viva y eficaz quién es Jesucristo, y solamente lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Pero cuando vienen las pruebas y cuando precisamente no sabemos cómo ni qué hablar, mira lo que dice 2 Corintios 1:22 y dice: y es Dios el que también nos ha marcado con su sello y el que como garantía ha puesto el Espíritu Santo en nuestros corazones. O sea que nos da certeza, nos da seguridad. Con eso me imagino a Jesús otra vez en el capítulo 20 de Juan diciéndote: ten paz, que yo te he dado el sello de mi Espíritu Santo. Y devolviéndonos un poquito a lo que dice Hechos 1, en el versículo 8, dice: la palabra recibiréis poder y me seréis testigos. Quiero ampliar un poquito eso. Y cuando dice recibiréis poder, la palabra griega que original o que se usa ahí, habla de una palabra que se llama dunamis, que eso es fuerza, eso es poder, capacidad, energía. Así que es urgente que nosotros creamos lo que dice en Romanos 8:11, porque cuando creemos que ese mismo Espíritu está en nosotros, estamos creyendo que el Señor nos ha dado y tenemos nosotros la capacidad, la energía, la fuerza y el poder para hacer su obra. Sin esa capacidad de Dios, nosotros nos quedaríamos cortos y no pudiéramos avanzar, porque recuerda que hay quienes se oponen al Evangelio, hay quienes no nos quieren dejar avanzar y tenemos una guerra campal contra el enemigo, o más bien el enemigo en contra de nosotros, no nos quiere dejar avanzar, pero con el Espíritu Santo nosotros lo tenemos todo, somos victoriosos, porque no eres tú en tu humanidad, sino que es Dios obrando a través de nosotros. Pero también nos dice algo que es muy importante aquí, y es la parte del ser testigos. El ser testigos, en esta palabra, en el hebreo, en el griego, tiene la connotación o la raíz martures. Martures viene de esa palabra viene la palabra mártir. O sea, que si nosotros estamos estudiando, recuérdate las preguntas de nuestro magnífico Señor cuando empezamos, es: ¿quién es Él? ¿Qué vino a hacer Él? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Aquí vamos a responder esa palabra: ¿qué debemos hacer nosotros? Y es que en Hechos 1:8 el Señor usa esa palabra de me seréis testigos, me seréis martures, me seréis mártires. ¿Qué quiere decir? Que es una persona, nosotros debemos de ser esas personas que creemos en nuestro testimonio y de lo que Jesús hizo en nosotros, de tal manera que pase lo que pase, nos mantendremos, no cambiaremos y mantendremos siendo fieles a ese testimonio, a pesar de que eso nos pueda causar un daño. Evidentemente Pablo así lo evidenció cuando él estaba a punto de morir en la cárcel. Lo miraremos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos del 6 al 8 y dice: yo estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, hermanos, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Imagínate, Pablo pasó muchas vicisitudes. Ahí está ya al final hablando a Timoteo. Pero él supo no solamente que su corona y su ganancia estaba en Cristo, pero él estuvo dispuesto. Pero ¿cómo crees que un hombre pueda estar dispuesto a sacrificar y a dar tanto? Porque el hombre que es realmente salvo, mi amado, pasa por la salvación, la santificación y pasa por esa redención total y entrega total que significa el servicio.
No estoy hablando que todos somos pastores o que todos somos maestros o que todos somos profetas. Estoy hablando de que todos somos siervos de Dios. Todos tenemos que tener, los que somos verdaderos creyentes, tenemos que tener un corazón dispuesto a dar nuestra vida por otro. Eso quiere decir dar tiempo. Eso quiere decir dar de lo que Dios nos ha dado. Pero si tú ni siquiera tienes o no has recibido, ¿cómo puedes dar? Dime, imagínate tú, 2020 años, o a eso réstale 33, que era la edad del Señor cuando Él murió. O sea que 1980 y tantos años. Ha pasado el evangelio de boca en boca hasta que te llegó a ti. ¿De qué manera pudo haber sido? Porque tenían una muy buena librería, porque eran muy buenos maestros y se memorizaron las citas, porque tenían un buen sistema de mercadotecnia y en esa época, aunque no había Facebook, corría muy bien la voz a través de libros. No, el evangelio no llegó así después de tantos años a tu corazón y al mío, o a tus oídos y a nuestro corazón después. Así no fue. Pasó y sucedió por el poder del Espíritu Santo. ¿En quién? En las personas que creyeron, en las personas que recibieron salvación, santificación y luego el llamamiento. Llamamiento a cumplir la misión internacional de Jesús. ¿Y por qué internacional? Porque evidentemente ahí en Hechos nos muestra que cuando ellos estaban en el aposento alto y cayó el Espíritu Santo, el Señor dio la primera evidencia de la llenura del Espíritu Santo, que fue lenguas, diferentes lenguas. Y cuenta en la historia que ellos hablaban el idioma de los que estaban en ese día ahí en el pueblo, que eran de muchas razas y de muchas naciones. Estamos hablando que el Señor se encargará de capacitarte, y acuérdate esa palabra que está incluida en el significado de dunamis, de darte la capacidad para cumplir su obra. Yo recuerdo que cuando yo empecé a amar tanto al Señor y entendí que yo tenía que hacer algo, no porque tuviera, sino que tenía tanto deseo de agradecerle y de que mi vida también contara, porque así como Él dio su vida por mí, yo le quería entregar mi vida. Hace unos 15, 18 años, yo le decía al Señor, pero yo no entiendo la palabra, yo la leo y me quedo dormida. Y el Señor empezó a capacitarme de una manera sobrenatural, que no tuvo que ver con que yo fuera inteligente o que leyera muy bien y tuviera capacidad de entender la gramática, nada que ver. Eso fue algo sobrenatural a través del Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos de creer que nuestros pasos aquí en la tierra no son solamente como creyentes, decir soy cristiano y voy a la iglesia. Nosotros debemos de estar comprometidos con la misión y el objetivo del Señor Jesucristo, que fue la salvación del mundo. Muchos lo han hecho y gracias a esos, hoy tú y yo podemos contar con la salvación y estar seguros que tenemos vida eterna. Ahora mi reflexión y mi invitación para ti es, ¿estás tú convencido que también puedes participar de esta gran comisión? Como dice Mateo, versículos 19 al 20, el capítulo 28, que dice, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quieres ser participante de la naturaleza divina de Dios? ¿Quieres vivir tu vida en plenitud y ser parte de su misión? Entonces, cree y convéncete de que el proceso de Dios de salvación, santificación y ahora de investimiento de su poder está dispuesto también para ti. Personas sencillas, comunes y corrientes, podemos hacer grande diferencia en miles de personas, una a la vez durante toda nuestra vida. No sé cuántos años tienes, pero la capacidad de vida, la cantidad de años de vida que tú tienes, es la capacidad que tienes para ir uno a la vez en salvación, predicando las buenas nuevas. Él te va a recordar lo que tienes que decir. Él te enseñará lo que tienes que hacer. Pero para eso, mi amado, pon dispuesta tu alma para pasar por ese proceso. Del proceso de la muerte, el proceso del Gólgota, el proceso de ir al Calvario. Por eso ese proceso que nos pasamos 3 semanas o 4 hablando de del gran santificador era tan importante, mi amado. Porque qué hermoso que tú seas un creyente que muestra el carácter de Cristo, un carácter que ama al prójimo,
Un carácter que comparte con el necesitado, que perdona sus ofensas, uno que tiene paciencia, uno que da sin esperar nada a cambio, uno que cuando le dan una bofetada puede dar la otra y aún perdonar, que al que maldice puede bendecir, que al que le roba aún lo bendice más. Ese era el carácter de Cristo, que cuando tenía que decir y tenía que ser algo plantado en serio, Él tenía el carácter para decirlo sin temor, para defender sus principios. Ese era el Señor Jesucristo, bueno, manso, humilde de corazón. Esa es la gran santificación, dejando todo pecado que nos hace peso y nos atrasa en el camino del Señor, cambiando la mente mundana por la mente de Cristo, no afanándonos o uniéndonos a los pensamientos del mundo, sino siendo espirituales y buscando la sabiduría de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos justicia, que amemos la misericordia, que no demos alabanzas en holocaustos y en actividades, sino en un corazón que le adora, un corazón que le adora en obediencia. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, dejando que Él viva en ti, dejando que Él haga la obra en ti. ¿Para qué? Para que seas un ente, una persona, un organismo vivo y eficaz para hacer la obra de Dios. No en una plataforma necesariamente, no en unas paredes o en un edificio que se llama iglesia, pero afuera. Amado, hoy es el tiempo en que tú y yo necesitamos testificar del amor de Dios. Hay angustia, hay desesperación, hay tristeza, hay falta de paz, hay cantidad de personas que se están divorciando, otros que están desesperados por la economía, otros que no saben más qué hacer con sus hijos. Y es cuando ahorita es importante que tú y yo testifiquemos, que tú y yo tengamos el poder de Dios para testificar. Pero antes del poder está el Gólgota, está el Calvario, está el querer morir a nosotros mismos y está el esperar en el aposento alto, clamando: Dios, lléname con tu Espíritu Santo, lléname con tu poder para hacer tu voluntad. La Biblia no habla y se pasa todo el Evangelio hablando de matrimonios sólidos, de cómo ser libres de nuestra baja autoestima, de cómo sacar el rechazo o de cómo educar a nuestros hijos para que tengan éxito. No, la Biblia habla del Jesucristo vivo que ama y que vino a salvar la humanidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y con eso se cumple lo de Mateo 6, donde dice: primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando nosotros podemos decir eso, mi amado, no te tienes que preocupar. Él va a traer paz, Él va a traer provisión y te va a dar fuerzas cuando tengas que atravesar una prueba. Pero créeme, todo está en el poder del Espíritu Santo. Búscalo, anhélalo, pero primeramente cree en Él. Cree que Él está listo para morar en ti, para bautizarte a ti, llenarte y investirte de ese poder. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu atención y espero de todo corazón que puedas empezar a poner en tu mente y en tu corazón, en todo tu ser, el que tú también puedes ser usado por el Señor. Él te quiere usar. Gracias a Dios porque en este mes vamos a tener esa fabulosa serie que la pastora Dios le dijo que hiciera seguramente, y es cómo dar frutos o para dar frutos. Es importante esto porque el Señor los quiere y nos los pide también. Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Bye bye.